por Radio Atalaya 680M y también por nuestras distintas redes sociales en las que nos permitimos transmitir este programa en Ecuador y en todo el mundo. Gracias por estar junto a nosotros. Esperamos que hayan tenido un excelente fin de semana, un feriado de descanso, pero sobre todo de disfrutar nuestra ciudad de Guayaquil. Durante todo este mes seguiremos nosotros rindiéndole homenaje a nuestra querida ciudad. 6:33 de este 12 de octubre de 2020, hoy además conmemorando el Día de la Interculturalidad y Plurinacionalidad, una fecha en la que se trata de reconocer y rectificar el significado de este 12 de octubre, día en que anteriormente se celebraba el descubrimiento de América y hoy se conmemora más bien el Día de la Interculturalidad y Plurinacionalidad. Vamos, para iniciar esta jornada, les queremos recordar que nos sigan a través de nuestras distintas redes sociales. Estamos en Facebook como Programa Sin Amarres, y en Instagram y en Twitter como Radio Atalaya, @Radio Atalaya. Saludamos también a nuestro compañero Carlos Pacheco, quien está en la sala de controles, y ya conectados junto a nosotros el licenciado Alcides Montilla y el sociólogo Stalin Poveda. Licenciado, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, Teresa. Buenos días, Stalin Poveda, el director del programa, y también saludamos a Carlos Julio Pacheco allá en los controles. Primero tendremos que saludar indudablemente a toda la amable audiencia de Atalaya, la que sintoniza este programa en Guayaquil, en las provincias del Ecuador y en todo el mundo. Allá en otras partes, en otros países, nos sintonizan a través de nuestras distintas redes sociales. Como siempre, para todos, gracias. Muchas gracias por escucharnos. Reciban de nosotros un abrazo imaginario a la distancia, estimada Teresa. Claro que sí, queremos saludar cuando son las 6 de la mañana con 34 minutos también al director de este espacio, el sociólogo Stalin Poveda Granoble. Muy buenos días. Buenos días ecuatorianos. Teresa Merchán, es un placer saludarla, de la misma manera a mi compañero Alcides Montilla y también en los controles a Carlitos Pacheco. Bueno, a todos los ecuatorianos, esperando, y hablo de todos porque Guayaquil es una puerta grande, es la puerta grande a la ecuatorianidad y las celebraciones del Bicentenario, independiente de la situación que vivimos por la pandemia, por el distanciamiento social, por las medidas preventivas de higiene y de seguridad, se pudo desarrollar algún programa muy importante de representación, pero fundamentalmente se podía dejar entrever la necesidad y la identidad que tenían todos quienes participábamos de todos estos programas, del empoderamiento y pertenencia de nuestra ciudad para festejarla en estos momentos tan trascendentes que es el presente, el Bicentenario. Y luego habrá que plantearse cuál es el futuro de Guayaquil después del Bicentenario, hacia dónde vamos y qué metas nos trazamos. Es un debate que está en la mesa de discusión y que vamos a desarrollarlo a lo largo de este programa con nuestros invitados y con nuestros compañeros panelistas. Vamos a revisar los titulares de los medios impresos de circulación nacional. Claro que sí, iniciamos este recorrido informativo con Diario El Universo a través de su portada impresa del día de hoy. Su nota principal nos dice 115 millones de personas más caerán en extrema pobreza. Se prevé que en 2020 la pobreza extrema mundial aumentará por primera vez en más de 20 años como resultado de las perturbaciones ocasionadas por el COVID-19. Así advirtió el Banco Mundial. Para el organismo, la pobreza extrema, que se la define por personas en personas que viven con menos de 1.90 centavos de dólar al día, puede llegar hasta 115 millones de personas más en el mundo. Por otro lado, 1.686 ecuatorianos han sido deportados. El martes pasado llegó desde Estados Unidos un avión con 115 deportados y el 16 y 30 de este mes arribarán otros 2 vuelos, según Ingrid Ortiz, coordinadora zonal del Viceministerio de Movilidad Humana. La falta de trabajo en Ecuador y la reunificación familiar son los argumentos de quienes salieron de manera irregular del país sin miedo además a la pandemia. 1.686 ciudadanos han sido deportados y 8 han muerto en el intento de emigrar en este 2020.
Por otro lado, nos cuenta también Diario El Universo, Seguridad Social, plan de reforma legal. Se propone que un cambio de edad jubilar, entre otros, pase por la Asamblea. En otros temas, Enrique Pita, del Consejo Nacional Electoral, señala que no hay líder en esa institución. Procesos atrasados y falta de presupuesto están entre los problemas que él destaca. En otras noticias también nos cuenta El Universo, pugna entre prefectura y concesionarias. Multas y deudas se enfrentan al ente del Guayas, Conorte y Consegua. En otros temas, hubo turismo de playa en el feriado. Solo la mañana de ayer, por el peaje de Santa Elena, pasaron 6.680 vehículos. También nos dice Diario El Universo, influencer que murió en 2016 fue beatificado. Carlos Acudis, el genio de la informática que falleció a los 15 años, ya es un beato. Y en la foto principal de este diario, se refiere al plano deportivo, Nadal obtiene su 13ª Copa de Mosqueteros. El español venció a Novak Djokovic, número 1 de la clasificación ATP, en la final del Roland Garros e igualó los 20 títulos del Grand Slam de Roger Federer. Vamos ahora a revisar la información que nos trae Diario El Comercio a través de su portada impresa. 545 millones de dólares prestará el BID en 2021. Mauricio Claver Carón, presidente del BID, habla de los recursos para Ecuador y de la vinculación de Richard Martínez a su equipo. Por otro lado, nos cuenta también El Comercio, el turismo se reactivó en 3 días de descanso. Playas y destinos naturales tuvieron una mayor afluencia. Los gremios califican de positivo este asueto. Y dentro de eso también nos cuenta que la capital vivió un feriado con intenso sol y alta radiación. El incendio de la Antisana, que empezó el viernes y fue controlado el día de ayer, afectó la calidad del aire del distrito metropolitano, especialmente en el sector del sur y los valles. Según el INAMI, la época invernal está retrasada. Por otro lado, nos cuenta también Diario El Comercio. Asamblea trata el juicio contra el titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El Pleno de la Asamblea se reunirá mañana para tramitar el juicio político contra el presidente de este organismo, Cristian Cruz. Es acusado de falta de probidad por la presunta obtención irregular del carnet de discapacidad, supuesto uso de documentos falsos y arrogación de funciones. En otros temas también nos dice El Comercio, preocupación por aumento de peso en los chicos. Esto se debe a que pasan más tiempo en casa y con falta de actividad física por la pandemia. Por otro lado, una noticia que hay que tener muchísimo en cuenta. Créditos falsos proliferan en la red por la crisis. Bandas aprovechan la situación económica para ofrecer supuestos créditos a altas tasas de interés. La policía rastrea y alerta que se trata de organizaciones delictivas dedicadas a estafas que crean páginas web para simular que son entidades financieras y se anuncian por redes sociales. Así que hay que estar atento con entregar además nuestros datos o caer en estas redes de estafa. Vamos a revisar en este momento la información de Diario Expreso a través de su página web. 4 universidades están listas para los planes piloto presenciales, señala este rotativo. Por otro lado, el temor a la impunidad acecha el debido proceso. Se refiere al caso de la persona, del hombre que falleció luego de ser atropellado mientras trataba de ingresar a su vehículo. Por otro lado, nos cuenta también al menos 8 fallecidos y 214 heridos se registran durante este feriado. Por otro lado, hasta octubre se han perdido 427.009 empleos en el país. Cifra que revela Diario Expreso. Y en otros temas, el movimiento FE presenta a Daniel Salcedo como candidato a la Asamblea por Guayas. Y por otro lado también nos dice Diario Expreso, esta semana la policía contará con nuevos generales escogidos de 15 coroneles. Y una actualización de una información que pues lamentable ocurrió en la capital, ya son 9 heridos y 24 viviendas afectadas por la explosión en Cumbayá. Así también el presidente Moreno extiende por 30 días el estado de excepción en las cárceles del país. 6 de la mañana con 42 minutos. De esa manera concluimos este recorrido informativo, estimado sociólogo. Muchas gracias, Teresa. Esta es una fecha del 12 de octubre, me acuerdo, esto es registro histórico, antes se festejaba el Día de la Raza.
Después el Día de la Hispanidad, hoy día de la interculturalidad, la riqueza intercultural de nuestro país. Y, por cierto, muchos ecuatorianos que tuvieron la oportunidad de estar en la ciudad de Guayaquil, compartiendo una extensa programación por las festividades del Bicentenario, pudieron darse cuenta que Guayaquil es una ciudad dinámica, en permanente construcción e interacción con su tejido social y sus mancomunidades, ¿no? Esa curvanación que se llama, de esa interacción con esas mancomunidades que van generando un intercambio de culturas, costumbres y que van forjando de alguna manera esta identidad que se da en la ciudad de Guayaquil. Y muchos de los discursos, más que de los discursos, del pragmatismo respecto a cómo debe celebrarse en su bicentenario de la ciudad de Guayaquil, está relacionado a que debe de celebrarse, por cierto, con obras para el bienestar de las personas y de ciudadanos que viven en la ciudad. También se habla de que es necesario plantear en el marco de celebraciones no solamente el Bicentenario, porque después vendrán otros cientos de años hasta llegar a los 500 años, se habla de realizar propuestas y proyectos que vayan en la línea de adecuar normativas, que vayan generando autonomías y que también hoy se debate a nivel de algunas propuestas con motivo del Bicentenario, se debate también una nueva estructura geopolítica regional que desemboca en lo que se llama el federalismo. Y es evidente que hay que poner estos temas en el debate, porque hay momentos históricos en que los sistemas que han transcurrido por muchos años ya no funcionan, ya no responden a la demanda social, económica, cultural, regional, territorial. Por lo tanto, se hace imposible el desarrollo de una ciudad. Por eso digo que Guayaquil está en constante movimiento, en constante construcción, desde lo político, desde lo social, desde lo cultural, desde lo territorial. Y por cierto, es necesario que los ecuatorianos, fundamentalmente quienes realizamos actividades, vivimos en la ciudad de Guayaquil, empecemos a plantear formulaciones o a formular políticas públicas que vayan impulsando una propuesta de largo aliento, de cara a los 500 años, por ejemplo, donde tenemos que repensar la ciudad, repensar el futuro de Guayaquil. Y de esto tenemos que deponer, para que esto ocurra, intereses de orden de clase, grupales, territoriales, regionales, ¿no?, y personales, para realmente entrar a una práctica donde se va a priorizar aspectos fundamentales que, más allá del carácter de obras de infraestructura de bienestar, que también hay que trabajar en la lucha contra la pobreza, la reactivación económica, el desarrollo productivo, las propuestas de cambio climático. Por supuesto, son estos aspectos fundamentales que se deben de generar como una programación de largo aliento donde intervenga toda la sociedad civil y que se le plantee a las autoridades tomar en cuenta o hacerlo conjuntamente para proponer ese proyecto de desarrollo de largo alcance, para que de esta manera la ciudad pueda, más allá de la forma como alberga a muchos etnias e identidades, pueda también garantizarnos en el desarrollo esa sostenibilidad de ciudad, de una ciudad con autonomía, con independencia y una ciudad para vivir. Creo que esto es la tarea después del Bicentenario, porque ya esto es presente. Ahora, y es futuro respecto a cómo debemos planificarnos. Y hacia allá debemos de apuntar. Esto requiere también, en el marco de designaciones de autoridades de representación popular,
a nivel regional, a nivel de gobiernos locales, tener la suficiente capacidad de discernir a quién elegir, no a quién votar, a quién elegir para la conducción de los destinos de nuestra ciudad. Alcides, tu comentario. Mira, ahora que estamos hablando de Guayaquil, porque la fiesta no ha terminado, ¿verdad? Claro. Hay varias significaciones de lo que ha sido, es y será siempre Guayaquil. Guayaquil empezó siendo una ciudad portuaria, por estar al lado del río y del estero y del mar. Se ha casado Guayaquil con la actividad portuaria, no la va a dejar nunca. Ese es el espíritu que lo mantendrá siempre unido entre la ciudad y el puerto. A la vez que es puerto, también es una ciudad de migrantes, porque todo puerto trae personas de afuera, ¿verdad? Migrantes que se han quedado, muchos migrantes. Aquí hay una gran cantidad de migrantes que se han quedado y ya tienen familias, etcétera. Pero también a la vez, cuando es puerto y hay migrantes, es una ciudad de muchos comerciantes, por supuesto que sí. Vasta cantidad de gente dedicada al negocio y al comercio. Y también es una ciudad turística, porque pocas en el mundo tienen lo que tiene Guayaquil: al lado un río y al otro lado un estero. Poquísimas ciudades en el mundo tienen esa característica geográfica innata, ¿verdad? No es creada ni cosa por el estilo, innata. Y después de eso vienen muchísimas cosas más. Por ejemplo, es una ciudad de convenciones. En los últimos años, Guayaquil ha sido sede de grandes convenciones, no solamente nacionales, sino mundiales. Y para el efecto hay una infraestructura destinada para estos objetivos. Y además, Guayaquil, como siempre ha sido, ¿verdad?, una ciudad industrial, una ciudad, como ya digo, comercial, y también una ciudad deportiva, porque en su momento, aparte, fue nombrada capital económica y deportiva del Ecuador. Y claro, con el devenir del tiempo, las cosas han cambiado, pero se siguen manteniendo todas estas características. Entonces la pregunta es, ¿buscamos una identidad de la ciudad? ¿Qué es Guayaquil? ¿Una ciudad portuaria, una ciudad de comerciantes, una ciudad de migrantes, una ciudad de turismo? Hay muchas alternativas, hay más dedos de las manos para escoger, y siempre eso significa que esta ciudad es muy rica, extremadamente rica, y eso que no ha nombrado a la gente, eso es una cosa capital y particular, la gente de Guayaquil, la gente que aquí en esta ciudad, contra viento y marea, como dicen, contra vientos, piratas y traidores, siempre se ha levantado y se sigue levantando. La última prueba, las dos últimas pruebas, el año pasado en octubre y esta de la pandemia. Y aquí estamos, todos los que vivimos en Guayaquil, nacidos o no, aquí estamos, todos arrimando el hombro y todos cogiendo el instrumento necesario para seguir adelante en las diversas situaciones en las que uno se encuentre. Entonces, las fiestas de Guayaquil, que son las fiestas del país, no son las fiestas de una ciudad, son las fiestas del país, porque aquí vivimos muchísimos ecuatorianos de todos los lados, de todas las tiendas geográficas, vivimos aquí en Guayaquil y hacemos de esta ciudad lo que hoy día es una ciudad grande, la ciudad en donde mejor se vive en este país. Entonces, por eso digo y planteo la propuesta, ¿qué somos en Guayaquil actualmente? ¿Por dónde nos dirigimos? Somos políticos, somos industriales, somos emigrantes, somos portuarios, somos comerciantes, somos deportivos, somos muchos. Y en eso tenemos siempre que percibir en ese ambiente de seguir siendo mucho más en beneficio de todos los ecuatorianos, estimado Stalin. En construcción y en la búsqueda de esas interrogantes que Alcides planteas, debe de estar nuestro esmero, nuestro esfuerzo y nuestro interés. De ahí la necesidad de construir esa agenda de largo aliento que vaya dándonos respuesta a este interrogante. ¿Qué ciudad queremos? Hoy sabemos la ciudad que tenemos. Eso debe estar clarísimo. Tenemos que saber la ciudad del futuro y tenemos que programarla a través de una agenda del desarrollo.
que somos la esencia de una ciudad-puerto. Eso nadie lo va a quitar. Que en el vientre de la ciudad tenemos esta característica única en el mundo. Ciudades que en el vientre tienen un mar y que tienen a su vez un río. Esto es una cosa muy importante. Teresa, ¿cómo has vivido estos 200 años del bicentenario de nuestra ciudad? Bueno, con muchísimo orgullo, con muchísima alegría de disfrutar la ciudad, pero también con un poco de preocupación, porque estuve por algunos barrios de Guayaquil y vi como la gente, claro, salió a hacer el típico encuentro barrial, el fútbol, la comida, las piscinas afuera de las casas, pero muchos no guardaron las medidas de bioseguridad y esto sí es preocupante. Yo creo que aquí aplica muy bien la frase de ni un paso atrás. No podemos retroceder nuevamente a tener que las autoridades tomar una medida de confinamiento por una propagación de los contagios. Hay que defender el trabajo, hay que defender todo lo que hemos ganado, sobre todo en esta ciudad en la que tuvimos tanto miedo de estar encerrados, días de incertidumbre, días de temor. No podemos retroceder, hemos ganado muchísimo, estamos tratando de recuperarnos económicamente, socialmente, y no podemos retroceder nuevamente a eso. Todo depende de nosotros en este momento. Tenemos la libertad de elegir, de decidir. Yo creo que lo importante es decidir, mirar para el frente y cuidarnos, ¿no? Y pues Guayaquil, ya pensando más allá de la pandemia, yo creo que Guayaquil también debe empezar un proceso muy fuerte de reconocimiento y de identidad, de apropiación de la ciudad. Es hora de que los guayaquileños y también los guayaquileños de corazón veamos más allá del comercio, veamos más allá de cómo la ciudad es económicamente, también recuperar la actividad cultural, recuperar estos espacios públicos, sentirlos nuestros, comenzar a cuidarlos más, que siempre hemos tenido eso siempre hemos visto acciones lamentables que van en contra de los bienes, de los espacios públicos. Yo creo que esa parte hay que fortalecer, hay que profundizar la apropiación de la ciudad, del cariño, y eso se empieza por conocerlo, por conocer mejor nuestra historia, aprovechar esta época del bicentenario, que además hay muchísimas actividades que nos muestran la historia de nuestra ciudad, aprovechar, ir en familia, porque lo que no se conoce no se ama. Entonces eso, conocer y amar y apropiarnos de nuestra ciudad. Coincido plenamente con estas reflexiones que ya realizas, Teresa, porque creo que cuando hay pertenencia respecto a la ciudad, hay identidad respecto a la ciudad donde se vive, hay en ese momento el empoderamiento para hacer la ciudad nuestra respecto a quienes vivimos en la misma. Y eso es todo el proceso que debemos cerrar como círculo virtuoso para de esta manera tener la ciudad que queremos, ejemplo, no solamente del carácter diverso que componen sus habitantes de la ciudad, sino de esa diversidad que tiene en su desarrollo comercial, productivo, industrial, único. Es una ciudad única en toda la estructura territorial de nuestro país. Y realmente, sí, hay que mantener esos objetivos, hay que encontrar, hay que ir en esa búsqueda de pertenencia e identidades para reconocernos a sí mismos. De esta manera podemos convertirnos, voy a utilizar un término que tal vez no sea apropiado, en el guardián de la ciudad, todos los habitantes, frente a cualquier atropello o despropósito que se pudieran generar, no solamente de las políticas o de gobiernos centrales, sino también, como ha ocurrido históricamente, de todos estos ataques que ha habido a la ciudad y que ha demostrado, como el ave fénix, que ha nuevamente podido volar, y ha nuevamente podido existir y nuevamente ha podido desarrollarse. Se ha levantado de las peores crisis y evidentemente haber llegado a esta fecha del bicentenario amenazado y, como quien dice, acorralado por una pandemia en las condiciones que hemos llegado, realmente es de aplaudirnos. Y en esto no deja de tener trascendencia e importancia lo que analizaba Teresa, el tema del cuidado.
el tema de la observación que debemos tener respecto al uso de la mascarilla y el tema del distanciamiento social, los temas de bioseguridad. No hay vacuna, esta es la única vacuna que nos puede garantizar seguir viviendo y moviéndonos para construir y desarrollar esa ciudad que anhelamos. Vamos a ir con nuestros anunciantes. Claro que sí, vamos a ir a una pausa comercial, pero antes tenemos que compartir importante información que precisamente nos llega desde el municipio de Guayaquil. La Jefatura de Control de Túneles del municipio, en coordinación con la Autoridad de Tránsito Municipal ATM, procederá al cierre nocturno de los túneles 1 y 2 de San Eduardo desde el día de hoy, lunes 12 de octubre, hasta el próximo jueves 12 de noviembre. Los túneles San Eduardo permanecerán cerrados por la noche desde las 22:30 hasta las 5 de la mañana. Pues se están haciendo trabajos de instalación e integración del sistema SCADA de sensores ambientales que se realizan al interior de los dos túneles. Así que ya lo sabe, tome precaución, tenga cuidado si es que va a circular, sobre todo en la noche, por este sector. Mientras tanto, también los invitamos a participar. Ya algunas de nuestros oyentes han sido ganadores, felices ganadores de camisetas, así como órdenes de tanqueo para su vehículo. Manténgase en sintonía de Radio Atalaya, que estamos entregando estos premios, premiando, por supuesto, su fiel audiencia. Ya lo sabe, órdenes de tanqueo y camisetas para ustedes, nuestros queridos oyentes. 6 de la mañana con 59 minutos ya. Nos vamos a ir a una pausa comercial, pero enseguida regresamos con más de Sin Amarres. Opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. En UTE, creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo, que disfruten el camino. Doctor Galo Cabanilla, Canciller UTE. Los invito a la UTE porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. ute.edu.es. Los bomberos de Guayaquil continuamos cuidando de esta ciudad. Ha llegado el momento de que nos ayudes a proteger a tu familia. Lávate las manos constantemente. Infórmate solo de fuentes oficiales. Recuerda que si tienes una emergencia, debes llamar al 911 y te ayudaremos. Cumplir las medidas de seguridad previene el contagio. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Autorización número 0008, CNE, Elecciones Generales. A partir de ahora, todos tus trámites con Interagua deberás realizarlos por medio de la aplicación móvil de Interagua, que puedes descargar para Android o iOS llamando al 134 del call center o en la página web www.interagua.com.es. Si requieres atención presencial en agencias, deberás agendar tu cita de forma previa para que acudas a la hora que te corresponda y no tengas que esperar ni hacer filas. También puedes programar una videollamada y recibir atención personalizada desde la comodidad y seguridad de tu hogar. Recuerda, tus trámites ahora son en línea, o si prefieres, agenda tu cita presencial en la aplicación móvil de Interagua llamando al 134 opción 4 o en la página web www.interagua.com.es. Interagua, siempre contigo. Esto aún no termina. Por eso, siempre uso mascarilla en el bus, mantengo distancia y desinfecto mis manos cuando llego a mi destino. No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil. Guayaquil, ciudad guerrera, se levanta de todo mal, con el agua que cuidamos, nuestros días brillarán, y en los momentos más duros, trabajamos con seguridad, siempre seremos solidarios, y el agua siempre llegará. La Alcaldía de Guayaquil y EMAPAC, trabajando por un Guayaquil que sueña en grande. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público.
Sin Amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin Amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. Con 2 minutos 7 y 2, gracias por continuar en compañía de su programa Sin Amarres. Nos preguntaban cómo participan las personas, nuestros oyentes, para ganarse esas órdenes de tanqueo y las camisetas. También a propósito de las eliminatorias en las que está participando nuestra querida selección, pues ya lo sabe, usted tiene que estar pendiente todo el día desde las 8 de la mañana en la programación de Radio Atalaya. Inmediatamente cuando se active el concurso de la participación, pues llamar al 268 1194, 268 1194. Inmediatamente pues estaremos haciendo entrega de órdenes de tanqueo y camisetas para nuestros oyentes. 7 de la mañana con 3 minutos, es momento de dar la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Él es el economista Larry Yumibanda, el analista con quien hablaremos sobre la situación financiera económica de nuestro país, estimado sociólogo. Gracias, Teresa. Buenos días, economista Larry Yumibanda. Stalin Poveda le saluda, me acompaña Alcides Montilla y Teresa Marchán. Por cierto, el Ecuador vive una de las más graves crisis económicas que registra la historia. Cientos de miles de ecuatorianos caen en la pobreza y muchos miles más en el desempleo. La reactivación productiva espera por una política de apoyo y de estímulo. Los niveles y desajustes presupuestarios cada vez en desequilibrio permanente. Los ingresos para generar estos equilibrios que vienen desde el petróleo y de la recaudación tributaria cada vez han diezmado la posibilidad o están diezmando la posibilidad de lograr ingresos que generen cierta normalidad o equilibrio a nivel presupuestario. En definitiva, en un año también que atrapa toda esta gestión y esta actividad a nivel del gobierno, a nivel de las políticas públicas, un año eminente electoral, con propuestas de candidatos que no se entiende con claridad porque cada uno tiene una visión diferente de cómo va a proponer la solución de la crisis económica que vive el país. ¿Cómo salir de la crisis frente a todas estas situaciones que estamos abordando en el escenario que el país se desarrolla? Esta es una de las grandes interrogantes que queremos conversarla y luego ver qué impacto ha tenido todo este refinanciamiento de los tramos de la deuda, los ingresos, los recursos, que están ingresando a la economía por concepto de endeudamiento, ¿no? Cómo impacta y qué futuro para reestructurar una economía sana a corto o a largo plazo tenemos los ecuatorianos para pensar que a medida que avance esta situación de crisis económica no sigamos siendo afectados como hasta ahora estamos siendo. Buenos días y bienvenido. Si me da un comprendido Larry Yumibanda, buenos días. Buenos días a ustedes, buenos días a todas las personas que nos escuchan. Sí, efectivamente, el tema de la reactivación económica debe ser parte de la agenda de los candidatos, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la variable del empleo, pero la situación es un poco complicada, muy difícil, a pesar de que, por ejemplo, el gobierno ha tratado de renegociar la deuda, ha tratado de generar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ya que el anterior prácticamente no se pudo cumplir las metas por parte del régimen, pero como están las proyecciones con el Fondo Monetario Internacional, inclusive creo que coincidimos, la reactivación económica no va a llegar, y es difícil, hasta el año 2025. Entonces prácticamente estaríamos hablando de 10 años de estancamiento económico por debajo del 50% de lo que crecimos desde el año 2000 al 2014, cuyo promedio fue del 4%. Entonces esa es la situación, esa es la realidad que hay que informarle al país, solo que por ejemplo el gobierno trate un poco de enrumbar la economía pidiendo a otros actores, que por ejemplo llámese al Fondo Monetario Internacional mismo, y esto ya le correspondería al próximo gobierno, tratar de un poco
cumplir los compromisos, pero con nuevas medidas económicas, no como está planteada actualmente en la Carta de Intención. Modificar entonces los compromisos que hasta hoy se han asumido respecto a estos desembolsos. ¿Esto qué implica? Implicaría, ahora, usted dice esto le tocaría a este gobierno, que lo veo distante de una formulación de ese tipo de política, le tocaría al próximo gobernante, pero deberíamos pensar que el próximo gobernante debería tener las características amigo fondomonetarista y no enemigo fondomonetarista, porque entonces cambiaría toda la situación y toda la estrategia. Todo gobierno o todo presidente debe ser responsable, ¿no? Imagínense en el caso de Argentina, a pesar de que tienen diferencias marcadas con el anterior presidente Macri, se sentaron a conversar con el Fondo Monetario Internacional y prácticamente llegaron a un acuerdo. Lo mismo debe pasar acá en el Ecuador, independientemente quien sea electo presidente de la República. Lo interesante es que, por ejemplo, se siente a conversar con el Fondo Monetario Internacional y busquen alternativas diferentes como está planteada la Carta de Intención. O sea, estamos hablando que 6.500 millones de dólares, que es lo que el Fondo Monetario Internacional va a prestar, pero va a ser prácticamente a costa de subir impuestos, especialmente a las personas, en donde va prácticamente el mayor impacto de la creación de nuevos impuestos y la subida de algunos. Y obviamente eso va a lesionar la recuperación económica, especialmente por la vía del consumo, ¿no? Tratar de incrementar el IVA del 12 al 15%, aunque el gobierno ha dicho de que no va a subir los impuestos, pero ya firmó una carta de intención y eso es un compromiso. Y la intención es lo que cuenta. Entonces, más allá también de crear un nuevo impuesto a la gasolina, que creo que eso es sumamente lesivo para la actividad productiva y especialmente para la transportación de los pasajeros en diferentes niveles, sea esto de transporte urbano, cantonal, interprovincial, ¿no? Entonces, eso lastimosamente es lo que está planteándose en la Carta de Intención y que de otra forma es dinero fresco a cambio de ajustes al pueblo, ¿no? Ahora, Larry, desde su expertise profesional como economista y analista económico, ¿qué modelo realmente de los que hemos ensayado para el desarrollo funciona? Sustitución de exportaciones, exportadores de materia prima, ¿qué modelo? Evidentemente, ¿cómo tenemos que encontrar un modelo que realmente nos garantice? En el caso, por ejemplo, de lo tributario, generar reformas que vayan orientadas, por ejemplo, a estimular el trabajo, el ahorro, la inversión, primero. Segundo, un modelo que nos permita garantizar tener divisas para el circulante y sostener la dolarización. ¿Qué modelo encontramos? ¿No? O sea, en realidad estamos sin salida o tenemos que coger de cada modelo que se ha experimentado un poquito como experiencia y hacer un híbrido, un Frankenstein para ver si esto funciona. A ver, el tema es que van a llegar, y de hecho ya llegaron 2.000 millones de dólares a la economía ecuatoriana y van a llegar 2.000 millones más adicionalmente a los créditos chinos. Entonces, aprovechar que van a inyectarse en la economía ecuatoriana más de 6.000 millones de dólares, lo ideal es que, está bien que el gobierno se ponga al día con sus proveedores, trate de cumplir aquellos que no les ha devuelto los impuestos, que fueron retenidos el año pasado y que todavía no se los devuelven. Me refiero específicamente a las retenciones en la cuenta de los profesionales específicamente. También, por ejemplo, que trate un poco de generar temporalmente transferencias monetarias sin reembolso, específicamente para ampliar la cobertura del bono de desarrollo humano. Me parece que es la vía correcta, porque eso va a mitigar un poco el impacto de la pospandemia. También la reactivación a través del crédito, a través de las MIPYMES, que creemos que es insuficiente y también se ha tardado demasiado el gobierno. Y lo poco que le queda también que sirva para la reactivación económica a través de obras de infraestructura. Pero aprovechando esa coyuntura, insisto, ¿por qué no seguir en esa línea los estímulos? O sea, tratar de bajar los impuestos, especialmente el IVA, de manera que sea temporal, para ver cómo resulta, y a su vez también el tema de las tasas de interés. O sea, para abaratar el crédito del país, que consideremos que por esas dos vías podríamos generar mayor consumo, mayor producción y por lo tanto empleo y bienestar. ¿Y por qué no lo vemos esa medida de estímulos desde la perspectiva de que la banca, por ejemplo, es uno de los renglones de la economía que mayor dinero tiene acumulado?
¿no? Y no tiene a quién colocarlo porque la diferencia entre la tasa pasiva y activa realmente es abismal. Oiga, yo tuve una experiencia en lo personal. Fui a terminar con un pequeño ahorro que tenía a plazo fijo y cuando lo quise renovar me dicen no se lo vamos a renovar porque no podemos pagarle más de, póngase usted un 4%, ¿no? Para mantenerlo, pero le pedía a su vez que me dé un dropback que le llaman, y a esa misma plata mía que le pedía que me la traspasen por urgencia a una cuenta para seguir manteniendo el plazo fijo, me decían sí, pero le vamos a cobrar al 16%. ¿Qué le parece? Sí, eso más o menos son los rangos de tasa de interés que se están cobrando tanto para el consumo, para el refinanciamiento de deuda. Me refiero a la tasa del 16%, ¿no? Y comparándola con la tasa pasiva que usted acaba de mencionar, ahí tranquilamente vemos un margen de intermediación financiera de aproximadamente el 11%. Entonces consideramos que eso es elevadísimo y creo que hay que tratar de aterrizar a la realidad del país. Todas las economías han tratado de bajar las tasas de interés para reactivar la producción y el empleo. Solo en el Ecuador se piensa más bien subirlo. Acuérdense que hace poco resolvió la Junta de la Política y Regulación Monetaria y Financiera el nuevo cálculo de la tasa de interés activa, en donde se van a incorporar nuevos costos. Y al incorporarse nuevos costos, eso significa que las tasas de interés van a subir. Entonces, va en sentido totalmente contrario a lo que nosotros proponemos. Por eso que esta cuestión del crédito, que consideramos importante, son recursos frescos en excelentes condiciones, tanto en tasa de interés como en plazo, se ve afectado con un frenazo a la aplicación de subida de impuestos o creación de nuevos impuestos para el segundo semestre del 2021. Entonces no comprendemos, no entendemos la lógica del Fondo Monetario Internacional y aspiramos que, por ejemplo, el próximo gobierno revea la situación y también que la Asamblea del Ecuador, que hay que ver cómo queda conformada, también no dé trámite a cualquier reforma tributaria que realmente lesione la capacidad adquisitiva de los ecuatorianos. Ahora, hemos pateado la pelota hacia adelante. El próximo gobernante va a decir, bueno, todavía en 4 años no me toca hacer desembolsos importantes porque realmente se ha diferido. Pero el otro que viene ya va a tener que acoderar o tener estos recursos para cumplir estos compromisos. Pero en todo caso, lo que los ecuatorianos en términos general siempre pensamos, ¿por qué el endeudamiento tiene que recaer sobre todos los ecuatorianos, que no hemos sido beneficiados ni beneficiarios de ese agresivo endeudamiento, que un porcentaje grande se convirtió en corrupción y tenemos que pagar nosotros, subsidiar al Estado y pagar la corrupción? Esto es impresentable, economista. Sí, estamos totalmente de acuerdo. El tema de la eficiencia del Estado debe ser también parte de la agenda gubernamental a través de la transparencia. Coincidimos totalmente que el tema de la corrupción es uno de los cánceres de la economía ecuatoriana, pero también, si vemos desde otra perspectiva, también el tema de la evasión fiscal viene a ser también parte del problema del país. Acuérdense que se está queriendo gravar impuestos a los que pagan puntualmente los mismos, ¿no? Entonces, estamos viendo que el 30% de la recaudación tributaria en América Latina no se paga, o sea, se va del impuesto, y especialmente se va de los impuestos del IVA en primer lugar y el impuesto de la renta en segundo lugar. Entonces, vemos claramente que los gobiernos tienen que ser eficientes a través de este caso de la facturación digital, que el Servicio de Rentas Internas muestre su capacidad de recaudación sin subir los impuestos, y yo creo que podemos obtener recursos importantes, y cabe destacar también que en la carta de intención se establece una oficina de supervisión a los grandes contribuyentes. Me parece hacer claro que por esa vía podemos un poco que las empresas en función del marco normativo paguen lo que deban de pagar. Entonces, sin necesidad de subir impuestos, podemos en este caso mejorar la recaudación. Y hay experiencias positivas en México, por ejemplo, o en Colombia, en donde prácticamente la supervisión hace que mejore la recaudación tributaria y sin necesidad de subir impuestos. Claro. Luego de eso, economista, la calidad del gasto en lo público. Este es otro de los grandes problemas que tiene el país.
No se trata de tener el recurso, más allá de endeudarse y tener recursos para inversión o para dinamización de la economía, de infraestructura. Se trata también de que no haya un control en el gasto, en la calidad del gasto, que eso es la antesala al proceso de corrupción. Escándalos que se han dado tras escándalos en el país sobre inversión pública a nivel del Estado, sobre dineros que han sido prestados para infraestructura, que luego se han convertido en corrupción, y muchos de ellos hasta en impunidad. ¿Esto cómo se controla? A ver, el tema es que cuánto se puede reducir por eso, puede ser 1% del PIB o medio por ciento del PIB, estamos hablando entre 500 a 1.000 millones de dólares. Entonces la proforma presupuestaria, considerando la amortización en este año de 2027, fue de 35.000 millones de dólares. O sea, yo creo que la proforma en lo que se ha planteado la renegociación de la deuda podría estar, y eso tiene que presentarse para finales de mes, inicio del próximo, podría estar más o menos en unos 29.000 millones. Eso ayudaría muchísimo a que el Ecuador se endeude menos. Entonces, el asunto es que lastimosamente no va a haber muchos recursos para obra pública. Entonces, no endeudarse o no generar mayores ingresos, lastimosamente va a postergar el desarrollo económico. Entonces, esos son prácticamente los desafíos en los cuales se enfrenta la economía ecuatoriana. El presidente Moreno tendrá que presentar ante la Asamblea la proforma presupuestaria, y obviamente lo lógico es que esté presentado, como se lo mencioné, en 29.000 millones de dólares, y que trate un poco de no endeudarse más. Yo creo que hay otras vías, usted la acaba de mencionar, el asunto de la corrupción, eso nos podría reducir 500 millones de base hasta llegar a un tope por este año 2021 en 1.000 millones. Pero por el otro lado, la recaudación tributaria, si queremos manejarlo de manera eficiente, yo creo que podemos ir aumentando medio punto porcentual en medida que el SRI también cumpla sus funciones, ¿no? Que es mejorar, en este caso, la recaudación tributaria y subir los impuestos. Otro tema que no se ha tomado en cuenta es cuánto y qué monto existe o se da en la inversión pública. Usted dice, claro, no va a haber inversión pública para obras, pero hay para compras públicas. ¿Cuánto es el monto que se asigna para compra pública y cuánto de eso se convierte en corrupción? Estos son los últimos casos de corrupción, ¿no?, que ha habido a nivel de compra de medicina, compra de insumos, todo lo que es compra pública. Eso no se pondera, eso no se evalúa. Más o menos estaba en el presupuesto 2020, estaba más o menos en el orden de 5.000 millones. Más o menos estaba en el orden de 5.000 millones en el 2020, ¿no? Entonces, por eso le digo, medio punto porcentual se podría ahorrar siempre y cuando tratemos un poco de combatir la corrupción en función del promedio de América Latina, que es el 10%. Entonces, eso obviamente tiene que darse prácticamente una reforma en todo el sistema de contratación pública que tenga acceso a la población, que la sociedad civil también sea sabedora de los procesos de contratación, que se conozca prácticamente quién ganó, pero también quién perdió y los motivos por cuál perdió. Entonces, mientras más sea expuesto los contratos públicos, yo creo que habrá mayor transparencia, menor desvío de recursos en cuestiones de corrupción, y el Ecuador podría equilibrar sus finanzas públicas, ¿no? ¿Qué aporta Mauricio Pozo, nuevo ministro de Economía, después de la renuncia de Richard Martínez, en la estabilidad económica, por un lado, y en un llamamiento al diálogo social que tiene que ver con encontrar coincidencias para este proceso de estabilidad económica que requiere el país? Bueno, yo lo he escuchado al nuevo ministro Mauricio Pozo, le deseo éxito, aunque su campo de acción va a ser sumamente reducido, porque de acuerdo a cómo está el calendario con el Fondo Monetario Internacional, debe haber dos revisiones. Claro. Una, creo que si no es en el mes de octubre y la otra en el mes de diciembre, pero no se van a tocar, por ejemplo, reformas tributarias, ni tampoco reformas laborales, solamente se va a tocar el tema de la ley anticorrupción como mecanismo para desembolsar los 4.000 millones. De ahí, de lo que yo escuché del ministro Pozo, que va a generar un amplio diálogo, pero ya es muy tarde, ¿no? Entonces, claro. Pero en buena hora toda intención es buena, ¿no? El asunto de generar un borrador de reforma tributaria o de reformas estructurales para que el próximo gobierno lo implemente, yo creo que es un buen aporte por parte del ministro de Finanzas, pero no va a tener mucho campo de acción, ¿no? Alcides.
Gracias, Stalin. Economista Larry Yumibanda, volvamos al tema de las primeras declaraciones del ministro Pozo. Él ha dicho que va a dejar los borradores de la reforma tributaria, laboral y del Seguro Social. También habla de que va a consolidar el programa económico, el acuerdo con el Fondo Monetario, el tema de la dolarización. ¿Le alcanza todo eso en los 7 meses que le quedan, Larry? Por eso le digo, no va a tener mucho campo de acción. Se sentará a conversar con los diferentes personas o líderes, sociedad civil, pero para establecer borradores, ¿no? Y hay que ver si el próximo gobierno lo implementa o no. Lo que sí le puedo decir es que igual le da tranquilidad a los mercados, una persona con su experiencia como Mauricio Pozo estoy al frente del Ministerio de Economía, pero insisto, el campo de reducción es muy reducido y poco o casi nada podrá hacer de cara a los próximos meses que termina el gobierno de Lenín Moreno. ¿Qué pasa si que gana las elecciones? Dice, yo desconozco totalmente el acuerdo con el fondo, borra y va de nuevo. O sea, eso está en riesgo también. O sea, por eso que nosotros hemos dicho que los que ganen la presidencia de la República, lo primero que tendrían que hacer es revisar los términos con los cuales se firmó la carta de intención y sentarse con el Fondo Monetario Internacional a conversar y a ver y generar planteamientos alternativos a la subida de impuestos, ¿no? Yo creo que al fondo le interesa que le paguen sus recursos y al Ecuador también le interesa recibir más préstamos, que son los 2.500 que faltan. Por eso le digo, es una cuestión de sentarse a conversar, negociar, y eso ya ha pasado en diferentes economías, ¿no? La última que pasó fue en Argentina, entonces el fondo no se cierra. El tema es que los equipos económicos a veces se entregan demasiado al capital financiero y lastimosamente lo que negocian lesionan la capacidad económica de los ecuatorianos, especialmente al sector empresarial y a las familias. Claro, y la última pregunta, no sé si usted se haya dado cuenta en una cosa contradictoria que yo la acabo de ver en los últimos días. El tema de que van a dejar sin efecto la devolución del IVA a las personas de la tercera edad, que dice que eso es parte del acuerdo con el fondo. Pero ayer leí en los diarios que ya está en vigencia y solo falta que se publique en el registro oficial esa disposición para que las personas de la tercera edad, ¿verdad?, en el momento en que van a comprar y se les reconoce que ellos son pues de la tercera edad, no se les cobra el IVA. Hay una contradicción ahí, Larry. Sí, y el gobierno también está en la libertad de tomar la decisión, porque eso se resuelve solamente a través del servicio de rentas internas, todo lo que es devolución de impuestos. Entonces, si el gobierno ha hecho esa maniobra, me imagino es porque no tiene capacidad para devolver, pero no estoy tanto en detalle cómo fue la resolución. Tengo entendido de que la devolución va a ser mínima, y eso lastimosamente ya es parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo que plantea el fondo es la eliminación total de la devolución. Se han ido parcialmente reduciendo ciertos desembolsos en materia de devolución, porque creo que el gobierno lastimosamente no tiene los recursos. ¿Cómo ve a Richard Martínez como nuevo funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo? O sea, es una pena, es una vergüenza. Yo creo que ningún funcionario puede ser juez y parte, ni tampoco entrar a trabajar donde están nuestros acreedores. Yo creo que esa situación por ética no deberían aceptar, o sea, ni debería haberse pronunciado, ni el gobierno tampoco debería estar empujando. O sea, yo creo que hay que marcar prácticamente un camino de ética, de valores, y esta cuestión lastimosamente va en sentido contrario. Gracias, Larry. Muy bien, Calen. Gracias, economista, por su visión, sus conceptos que hoy día ha expuesto públicamente a consideración de todos quienes están en sintonía de este programa. Todos estos conceptos dados hoy día por el economista Larry Yumibanda en el marco del tema de la deuda externa que hemos analizado y la economía en nuestro país. Gracias por haber estado con nosotros, a ustedes por vuestra sintonía. Teresa, nos despedimos. Un abrazo. Así es, muchísimas gracias al economista Larry Yumibanda, pero sobre todo a ustedes, nuestros amables oyentes, por haber estado junto a nosotros. Son 7 de la mañana con 26 minutos, nos estamos despidiendo, no sin antes invitarlos a que continúen en compañía de Radio Atalaya. Ya viene Fernando Aguayo en vivo.
Sin Amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin Amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles.